Una de las pocas conclusiones a las que he llegado tras años y años de investigación de los misterios de nuestro mundo es que absolutamente todos los enigmas que nos rodean tienen un mismo origen. Sé que la mayoría de los investigadores separan lo paranormal de lo religioso y lo ufológico, es decir, de los ovnis, pero yo estoy convencida de que todo proviene de una inteligencia que desconocemos, que se muestra ante nosotros con diferentes disfraces, dependiendo de la época y las creencias de los testigos. Y estoy convencida de que es una inteligencia que se oculta y no muestra su verdadera cara. Hoy os voy a hablar de unos hechos que sucedieron en 1917 y que considero que ilustran perfectamente esta afirmación mía de que lo religioso, lo paranormal y lo ufológico son temas totalmente relacionados. Os hablo hoy de la Virgen de Fátima, una extraterrestre en el seno de la Iglesia Católica. La Virgen de Fátima se apareció en 1917 en Cova de Iria, Portugal, una aldea perteneciente al municipio de Fátima. Un lugar en el que desde hace siglos, mucho antes de esta aparición, ya existía tradición de sucesos misteriosos, de personajes y entidades desconocidas. Los protagonistas de nuestra historia fueron 3 niños, Lucía dos Santos, que tenía 10 años por aquellos entonces, y sus primos Jacinta y Francisco Marto, de 7 y 9 años respectivamente. El 13 de mayo de 1917, Lucía, Francisco y Jacinta estaban cuidando sus rebaños en Cova de Iria cuando, según Lucía, vieron una especie de relámpago y después, sobre una encina, a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz muy clara e intensa, según las palabras de Lucía. La señora les dijo que vendría los días 13 de los 6 meses siguientes. Cuando Lucía le preguntó de dónde era, ella dijo: soy del cielo. Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy yo y lo que quiero. Es interesante señalar que Lucía le pregunta también si ella y sus primos irán al cielo, a lo que esta señora luminosa le dice que sí. Sin embargo, al preguntar Lucía por una amiga llamada Amelia, que ya había fallecido, le comunica que esta niña está en el purgatorio. La señora, antes de desaparecer, les pide que recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Aunque a los 3 se les considera videntes de la aparición, hay que aclarar que Lucía fue la principal protagonista, la que vivió todos los fenómenos, pues había detalles que sus primos, según se desprende de su relato, no podían percibir. Además, la temprana muerte de Jacinta y Francisco impidió que pudiera estudiarse en profundidad su participación en los hechos. Parece ser que ninguno de los 3 vio lo mismo. De los interrogatorios entendemos que Lucía podía ver a esta señora, escucharla y hablar con ella, que Jacinta la podía ver y escuchar, pero que no entendió demasiado de la conversación, y que Francisco vio a la señora, pero no hablaba para él. Él dice que no movía sus labios. Creo que casi todos tenemos grabado en la memoria la imagen de la Virgen de Fátima, pero os tengo que contar que su aspecto físico no se corresponde con las primeras descripciones que hacen los niños. En su obra Intervención extraterrestre en Fátima, Joaquín Fernández y Fina Darmada, historiadores, recogen las declaraciones originales de estos niños, donde hablan de una señora luminosa, sin cabello, que mide aproximadamente 1,20 metros, que luce un traje por encima de las rodillas y que lleva una especie de manto acolchado. Además dicen que tiene una bola, una esfera en sus manos, y a medida que fue pasando el tiempo, Lucía fue modificando esta descripción, acomodándola a la imagen y a los pensamientos de la Iglesia Católica. La esfera, por ejemplo, pasó a ser el Inmaculado Corazón de María.
He tenido la oportunidad de entrevistar a Joaquín Fernández y es muy importante, de hecho, la investigación que realizó junto a Finada Armada, porque ellos fueron los primeros historiadores no religiosos que pudieron consultar los primeros interrogatorios a los niños, que fueron realizados por el cura de Fátima, Manuel Márquez Ferreira, en los últimos días de mayo de 1917. Pasados 15 días, el párroco de Fátima hacía el primer interrogatorio oficial a Lucía y a sus primos, donde aparecen estos datos escandalosos del físico de esta señora. Y es muy importante porque los niños no estaban en este punto todavía contaminados por la educación religiosa. Posteriormente, todo lo que dijo Lucía estaba totalmente influenciado por sus confesores jesuitas. Según Joaquín Fernández, todo se transformó en la cabeza de Lucía. Su manera de ver los fenómenos después de que se hiciera monja de clausura y cayera en manos de la Iglesia. En ese primer interrogatorio, Lucía describe a la aparición como a una niña, una señora muy bonita, de muy baja estatura, como de 1,20 metros, con un vestido que no le llegaba a los pies sino a las rodillas, y para las autoridades religiosas toda esta información no es adecuada, es una descripción hasta cierto punto escandalosa que se fue modificando con el paso del tiempo. Si continuamos con la historia de las apariciones, la segunda de ellas tuvo lugar el 13 de junio de 1917. Aunque muchos adultos, incluida la mamá de Lucía, no creían a los menores y les pedían que dejasen de mentir, aquel día, junto a los pastorcitos, en el lugar de la aparición, se congregaron unas 50 personas que rezaban al unísono el rosario. Después de ver ese misterioso rayo de luz, ese relámpago, como le llamaban los niños, se apareció nuevamente la señora para pedirles que continuaran rezando el rosario y que, esta fue la aparición, como dice Lucía, en la que la señora le comunicó que Jacinta y Francisco irían en breve al cielo, pero que ella se tenía que quedar más tiempo en la tierra, porque, según dijo, Jesús quería servirse de ella para que más personas pudieran amar y conocer, para que se estableciera en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. En aquellas semanas, los videntes marianos empezaron a vivir muchas situaciones de presión por parte de sus familiares, de todos los vecinos y, por supuesto, de los sacerdotes con los que habían hablado. En concreto, les habían advertido que esas apariciones podían ser un engaño del demonio. Y por ese motivo, Lucía tenía dudas sobre si acudir o no a la tercera aparición, a la que debía producirse el 13 de julio. Aunque Lucía le había comunicado a Francisco y a Jacinta su decisión de no presentarse a la cita, Lucía explica en sus memorias que, al llegar la hora en la que debía partir, se sintió de repente impulsada a ir. En sus palabras, por una fuerza extraña que no era fácil resistir. Aquella jornada, al parecer, se congregaron en ese sitio de las apariciones unas 4.000 personas y tras ese rayo de luz, tras ese relámpago, apareció nuevamente la señora, que les anunció que en octubre, además de decir quién era, haría un milagro que lo verían todos para que creyeran definitivamente en las apariciones. Es precisamente en esta aparición, la tercera, cuando los niños tienen una visión del infierno, que está considerada como uno de los mensajes secretos de Fátima, de los que os hablaré más adelante. Y es necesario también que os aclare que esas miles de personas que había allí no podían ver a la aparición, solo pudieron verla Lucía y sus primos. La cuarta aparición tuvo lugar el 19 de agosto. No se produjo el día 13 porque el administrador del concejo de Vila Nova Ourem, Arturo de Oliveira Santos, encerró a los niños en un calabozo.
aquel fenómeno, la gran cantidad de gente que acudía en busca de los pastores, a las autoridades municipales y religiosas la situación les superó, se les estaba yendo de las manos. Según cuentan, parece que incluso amenazaron a los niños con introducirlos en un caldero de aceite hirviendo si no decían la verdad, aunque ellos se mantuvieron firmes en su relato. Con todo esto, aunque los niños no estuvieron el día 13 de agosto de 1913 en Cova de Iría, las miles de personas que allí se congregaron sí que manifestaron que habían observado extrañas luces y resplandores en el cielo y junto a la encina donde supuestamente se aparecía esta persona, esta entidad, escuchando también unos misteriosos sonidos, zumbidos, una especie de explosiones. El día 15 de agosto, los menores estaban ya de regreso en Fátima, les sacaron del calabozo y el 19 de agosto, estando los pastorcitos en un enclave conocido como Baliños, la señora se les aparece y les vuelve a recordar la promesa de que iba a obrar un milagro multitudinario el día 13 de octubre. Igualmente les comunica que ese día le acompañarían otros santos como San José, el Niño Jesús, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de los Dolores. Haciendo un paréntesis, siempre me ha parecido realmente impactante esta afirmación en boca de esta entidad. Sabemos que cada advocación mariana es una representación que se supone alude a una única persona, a la Virgen María. Por eso me resulta llamativo que esta señora hable en la aparición de distintas vírgenes, si todas son una misma persona. Desde mi punto de vista, estas líneas constituyen una de las partes del relato de Lucía dos Santos donde más se aprecia esa ingenuidad de un niño, la ingenuidad de una historia con trazos infantiles. Continuando con el relato de la aparición, según manifestó Lucía, la señora dijo que con el dinero que la gente estaba dejando como ofrenda, debía construirse como unos maderos para que los llevasen ellos tres y otros niños, con una imagen suya, y antes de desaparecer les pidió seguir realizando sacrificios por los pecadores, porque muchas almas, según les dijo, iban al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas. En cuanto a esos sacrificios, Lucía cuenta en sus memorias pasajes realmente impactantes y poco divulgados. Pasados algunos días, íbamos con las ovejas por un camino, donde encontré un trozo de cuerda de carro. Lo agarré y jugando lo até a uno de mis brazos. No tardé en notar que la cuerda me lastimaba. Dije entonces a mis primos: «Oíd, esto hace daño. Podríamos atarla a la cintura y ofrecer a Dios este sacrificio». Las pobres criaturas aceptaron mi idea y tratamos enseguida de dividirla para los tres. Las aristas de una piedra a la que pegábamos con otra fue nuestra navaja. Fuese por el grosor o aspereza de la cuerda, fuese porque a veces la apretábamos mucho, este instrumento nos hacía a veces sufrir horriblemente. Jacinta dejaba en ocasiones caer algunas lágrimas debido al daño que le causaba. Yo le decía entonces que se la quitase, pero ella me respondía: «No, yo quiero ofrecer este sacrificio a nuestro Señor en reparación y por la conversión de los pecadores». Y esto no es todo, lo que acabo de leer es un trozo de las memorias de Sor Lucía dos Santos. Pero es que además de esto, además de practicar esta tortura, idearon otras que también les hicieran sentir mucho dolor. Lucía cuenta en esas memorias que un día Jacinta agarró sin querer una ortiga, una planta que le produjo un gran picor, y al sentir el dolor la apretó todavía más en sus manos y dijo: «Mirad, otra cosa con la que nos podemos mortificar». Y desde entonces quedamos con la costumbre de darnos de vez en cuando con las ortigas un golpe en las piernas para ofrecer a Dios también aquel sacrificio. Igualmente los niños tomaron la costumbre de entregar su comida a la gente pobre. Así en pleno verano, con altas temperaturas y casi todo el día expuestos al sol porque debían cuidar a los rebaños, los tres pastorcitos apenas ingerían nada de comida ni de agua.
¿Pudieron todas estas mortificaciones influir en sus visiones? Quizás sí, no se ha analizado en profundidad a la fecha. Y así llegamos hasta el 13 de septiembre, cuando en Cova de Iría se había congregado 30.000 personas a la espera de la aparición de esta señora. Nuevamente, tras el surgimiento de ese misterioso relámpago, precursor de la llegada de esta entidad, la vieron los niños sobre la encina y les recomendó que no durmieran con la cuerda con la que se mortificaban. Lucía afirma que les dijo: Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda, ponéosla solamente durante el día. En el transcurso de esta aparición fue cuando la señora les dijo que una parte del dinero que la gente estaba dejando allí debía ser destinado a unos maderos sobre los que se pudiera poner una Virgen del Rosario y la otra parte ser destinado a la construcción de una capilla. Ante las preguntas de Lucía sobre algunas personas enfermas, esta señora manifestó que a algunos los curaría y a otros no, porque nuestro Señor no se fía de ellos. Estas son las palabras que pone Lucía en boca de esta entidad. La sexta aparición, la más ansiada para los fieles de la época, porque la señora había prometido obrar ese milagro multitudinario, tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Era mediodía y en Cova de Iría había una lluvia torrencial. Tras el famoso relámpago, tras esa luz, vieron de nuevo a esta mujer que le dijo a Lucía: quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy Nuestra Señora del Rosario, que continuéis rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y soldados volverán pronto a sus casas. Esta señora también pidió que la gente se arrepintiera de sus pecados. Al parecer, después de esa breve conversación, abrió las manos, se elevó y proyectó una luz que emanaba de ella misma y desapareció. Y a pesar de que llovía mucho, en unos minutos esa cortina de agua se esfumó, las nubes se apartaron y se produjo el denominado milagro del sol. Los 70.000 testigos congregados en Cova de Iría vieron una especie de globo luminoso que lanzaba rayos de luz multicolores, que realizaba extraños movimientos, que se aproximaba incluso a pocos metros del suelo. El fenómeno duró unos 10 minutos y fue observado en un radio de unos 40 kilómetros aproximadamente. Entre las miles de personas que pudieron observar este fenómeno, había tanto creyentes como ateos. Y en palabras de uno de aquellos testigos, el ingeniero agrónomo Mario Godiño, observaron un disco magnético de cristal sin pulir, iluminado desde detrás, irisado en la periferia y que mantenía un movimiento rotatorio. El 13 de octubre de 1917 se produjeron un conjunto de fenómenos físicos exteriores a los testigos, exteriores a los 70.000 testigos que se encontraban allí, muchos de los cuales fue posible recoger en la época, testigos de primera mano. Joaquín Fernández y Fina de Armada hicieron una recopilación de testimonios de 28 testigos que les hablaron de lo que vivieron aquel día en Fátima, que se encontraban allí, que tuvieron esa sensación de calor a la aparición de la luz, que la ropa se secó de forma instantánea, que tenían sensación de sonidos en su cabeza y que también incluso hubo personas que sufrieron efectos fisiológicos que algunos sintieron que mejoraban de problemas de forma instantánea. Además, ellos estudiaron la trayectoria de ese objeto que imitaba al Sol, porque no era el Sol. Por lo tanto, tenemos
un conjunto de datos objetivos que van mucho más allá de los testigos, de lo subjetivo, y que nos dan pues una realidad del fenómeno que allí se vivió. E incluso personas que vieron caer una especie de copos de nieve o pétalos de flores que cuando iban a tocar el suelo desaparecían, un fenómeno conocido en el tema ovni como cabellos de ángel o hilos de la Virgen, y que se ha manifestado igualmente en el contexto de otras apariciones marianas o incluso asociado a avistamientos de ovnis. El 13 de octubre de 1917, tanto creyentes como ateos pudieron ser testigos de la aparición de este objeto que ocupó los titulares de los periódicos de la época y que ni siquiera los estudiosos más críticos de los acontecimientos de Fátima no pueden negar que ese día ocurrió algo inexplicable en Cova de Iría. Y por último, no podemos dejar de señalar que todas las personas que estuvieron presentes durante las apariciones no pudieron ver a la señora, pero sí describir efectos como un extraño zumbido de abejas, que además es una descripción muy común en los testigos de objetos voladores no identificados. Escuchar un zumbido de abejas, observar extrañas nubes luminosas en el cielo y bueno, pues ser conscientes de que Lucía parecía ajena completamente a la realidad durante las apariciones. De hecho, algunos testigos aseguraban que el rostro de los pastorcitos parecía transfigurarse, que su rostro se embellecía, se ruborizaba y que sus labios se afinaban, todo ello de forma completamente paranormal. Lucía, según los interrogatorios a los que fue sometida, no recordaba algunas de las cosas que ella decía durante las apariciones, como si realmente se encontrara en una especie de éxtasis o arrobamiento místico. Parecía perder la noción del espacio-tiempo cuando aparecía esa columna de luz que describían como un relámpago y que anunciaba la llegada de esa señora. Y con respecto al famoso relámpago, Lucía escribió: los relámpagos tampoco eran propiamente relámpagos, sino el reflejo de una luz que se aproximaba. Por ver esta luz es por lo que decíamos a veces que veíamos venir a Nuestra Señora, pero a Nuestra Señora propiamente solo la distinguíamos en esa luz cuando estaba ya sobre la encina. El no sabernos explicar o el querer evitar preguntas fue lo que dio lugar a que algunas veces dijéramos que la veíamos venir y otras veces no. Cuando decíamos que la veíamos venir, nos referíamos a que veíamos aproximarse esa luz que finalizaba en ella, y cuando decíamos que no la veíamos venir, nos referíamos a que Nuestra Señora la veíamos ya cuando estaba en la encina. Al parecer, Jacinta habría tenido otras visiones de la señora en otras ocasiones. Lucía escribe en sus memorias: Jacinta, cuando fue a los hospitales de Vila Nova de Urem y de Lisboa, sabía que no iba para sanar, sino para sufrir. Mucho antes de que nadie hablase de su ingreso en el hospital de Vila Nova de Urem, me dijo un día: Nuestra Señora quiere que yo vaya a 2 hospitales, pero no es para curarme, es para sufrir más por amor a nuestro Señor y por los pecadores. Las palabras exactas de Nuestra Señora en estas apariciones a ella sola, a Jacinta, no las sé porque nunca las pregunté. Me limitaba a escuchar solo estas frases sueltas que ella me decía. Como veis, son muchos los fenómenos, los pasajes interesantes que rodean las apariciones de Fátima y que sería imposible reflejar en un solo vídeo. Francisco murió el 4 de abril de 1919 y Jacinta murió el 20 de febrero de 1920. El 12 de septiembre de 1935, cuando trasladaron sus restos desde Vilanova de Urem a Fátima, al abrir el ataúd comprobaron que el cuerpo de Jacinta estaba incorrupto, es decir, que estaba intacto. A Jacinta se le atribuyeron distintas visiones de la Virgen, profecías como que la señora le había comunicado el día y la hora de su muerte, curaciones milagrosas y hasta bilocaciones, esto es, la capacidad de poder estar en 2 lugares a la vez.
La temprana desaparición de los dos niños, de Jacinta y de Francisco, impidió que conociéramos o que conozcamos en profundidad más detalles de cómo vivieron ellos la aparición de la señora. He estado en Fátima en varias ocasiones investigando. Incluso estuve presente en la canonización de estos niños por parte del Papa Francisco en Fátima el 13 de mayo de 2017. Hemos puesto de manifiesto que la descripción original que hacen los videntes de la señora que se apareció en Fátima se parece más a un extraterrestre que a la identidad clásica de María que la Iglesia nos ha mostrado desde hace milenios. La amplia descripción que hemos realizado sobre el supuesto milagro del sol deja claro que el 13 de octubre de 1917 no fue el sol el que danzó en Fátima, sino un objeto volador no identificado que ha sido considerado como la aparición mariana más importante del siglo XX. Y si todo esto fuera poco y no demostrara ya que no existe distinción entre religioso, paranormal y ufológico, tengo todavía que contaros detalles más impactantes, como que una entidad que se interpretó como un ángel se apareció en 1916 para supuestamente preparar a los niños para su encuentro con la señora, o que unos espiritistas a través de la Ouija predijeron la aparición de 1917 mucho antes de que ocurriera, incluso que hubo otros niños de Fátima que vieron otras señoras luminosas y que según Lucía, la principal vidente, la Virgen le entregó tres secretos relacionados con el atentado del Papa Juan Pablo II y con el fin de la Iglesia. Me llamo Lourdes Gómez y ha sido un placer estar con vosotros en esta emisión.